Buenas tardes. Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Durante la semana habíamos pensado en preparar un informe respecto de lo que pasó con los dictadores en América Latina a raíz de la condena, histórica condena por genocidio y crímenes de lesa humanidad al general y dictador Ríos Montt en Guatemala. El 23 de marzo de 1982, Ríos Montt dio un golpe de Estado. El 24 de marzo de 1976, el dictador Jorge Rafael Videla dio un golpe de Estado. Ayer murió. Valga la redundancia, pero valía la pena unir ambos hechos y pensar un poco más sobre lo que significa la justicia hoy frente a momentos de otras épocas cuando muchos de estos dictadores morían en el exilio y sin condena. Por eso les preparamos un informe especial sobre este tema. El 15 de mayo de 2011, el pueblo de España salía a las calles, la protesta ciudadana se hacía presente en Madrid, como tantas otras veces. La diferencia es que esta vez decidieron acampar, quedarse en la Puerta del Sol y a partir de ahí generar un movimiento que recibe el nombre alusivo a la fecha en la que se había hecho, el 15M. A 2 años de aquella movilización popular, de aquella protesta, repasamos en un informe qué pasó con ese movimiento, qué es lo que ocurre hoy en España, cómo reacciona, si es que reaccionó la clase política a aquel repudio a las instituciones clásicas de la política, porque la protesta ciudadana marcaba que ya no representaba una política de ajuste, una fuerte restricción a las condiciones de vida en España, y todo eso siguió evolucionando. A 2 años hacemos un repaso de este tema. Y hace pocos días hubo elecciones en Bulgaria, no hubo definición para primer ministro, pero es interesante, aprovechamos esta ocasión para ver detalles de este país de Europa Oriental, el más pobre de la Unión Europea, que tiene una gran migración de jóvenes que van a buscar trabajo a otros lados y que está atravesando unos momentos más serios justamente por las políticas neoliberales que han implementado sus políticos. La condena por genocidio a Ríos Montt en Guatemala y la muerte de Videla en una prisión argentina son 2 ejemplos de cómo América Latina hizo justicia con su pasado más sangriento. El acusado José Efraín Ríos Montt es responsable como autor del delito de genocidio. A sus 86 años, el dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt tuvo un extraño privilegio. Es el primer expresidente latinoamericano en ser condenado por genocidio. Esta condena remarca una tendencia que se inició en los años 80 con la recuperación democrática en la región, ya que con excepciones, los gobiernos elegidos por las urnas han sabido promover el juzgamiento de sus dictadores, una conducta que no tuvo su correlato en países europeos, donde también hubo dictaduras y masivas violaciones de derechos humanos, como en España y Portugal. En este sentido, el caso de Ríos Montt, quien gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, es emblemático. El dictador fue responsable de 15 masacres, en las que resultaron víctimas más de 1.700 indígenas de la etnia maya, a los que acusaba de colaborar con la guerrilla. ¡Ríos Montt es un asesino! ¡Y también Rodríguez Sánchez es un asesino! ¡Ríase, general! ¡Pero los gusanos lo vomitarán por asesino! El cargo de genocidio, por el que se lo juzgó y condenó a un total de 80 años de prisión, es un delito internacional que incluye el sometimiento o la destrucción, total o parcial, de un grupo étnico, racial o religioso. Señores jueces, nunca más. El primer antecedente en Latinoamérica de juzgamiento a dictadores tuvo su origen en la Argentina de 1983. Entonces el gobierno de Raúl Alfonsín llevó ante la justicia a las juntas militares que lo precedieron. Como cabeza de esa junta, el dictador Jorge Rafael Videla, quien ejerció el poder entre 1976 y 1981, fue juzgado y declarado culpable por el asesinato y desaparición de miles de ciudadanos y condenado a reclusión perpetua. De esa condena
Videla cumplió 5 años antes de ser indultado en 1990 por el presidente Carlos Menem. En agosto de 2010, la Corte Suprema confirmó las sentencias, dictaminó que el indulto no fue constitucional y ordenó que se cumpla la pena. Desde entonces Videla, quien hasta su muerte permaneció detenido, primero en la prisión militar de Campo de Mayo y luego en la cárcel común de Marcos Paz, no dejó de peregrinar por los estrados judiciales para responder por otros delitos cometidos por su gobierno. Otro tanto ocurrió en Uruguay con Juan María Bordaberry, quien asumió la presidencia por la vía democrática en 1972. El inicio de su gobierno transcurrió entre la violencia y una creciente crisis económica que lo llevaron a ceder ante las presiones militares. En junio de 1973 disolvió el Parlamento y prohibió la actividad gremial y política. En 1975 propuso a los militares un sistema de inspiración franquista. Las fuerzas consideraron que la propuesta era arriesgada y lo destituyeron. Ya en democracia, Bordaberry fue condenado a 30 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, entre ellos los de los legisladores Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Posteriormente, se le imputaron otros crímenes tras el hallazgo de más cuerpos en predios militares. Bordaberry murió en julio de 2011 a los 83 años mientras cumplía arresto domiciliario. El último presidente de facto uruguayo, Gregorio Álvarez, también fue condenado y aún está en prisión por su responsabilidad en la represión. Álvarez ejerció con mano de hierro hasta el final de su mandato cuando tuvo que entregar el poder tras los comicios de noviembre de 1984. Unos 20 años después, la justicia activó el primer juicio en su contra. En 2011, la Corte Suprema confirmó su condena a 25 años de prisión por crímenes y desapariciones. Hoy, Álvarez, de 88 años, padece demencia senil y continúa detenido. Distinto es el caso del chileno Augusto Pinochet. Si bien los crímenes cometidos durante los 17 años de su dictadura hubieran alcanzado para hacerle purgar una dura condena, el chileno solo fue procesado fuera de su país. Ocurrió en octubre de 1998, cuando fue inculpado por el juez español Baltasar Garzón, en base al principio de justicia universal. Paradójicamente, Pinochet fue detenido cuando estaba internado en Londres, con cuyo gobierno colaboró durante la Guerra de Malvinas. Pese a los pedidos de extradición de España, fue liberado en marzo de 2000 y autorizado a regresar a Chile. Murió el 10 de diciembre de 2006, sin haber sido condenado por delito alguno, aunque se presentaron más de 300 cargos criminales en su contra. Otro dictador que eludió la justicia fue Alfredo Stroessner, quien gobernó el Paraguay durante 35 años y murió en agosto de 2006 en Brasil, antes de que se le pidieran cuentas por sus crímenes. Fue sepultado el 17 de agosto de 2006 en una ceremonia íntima. Sus familiares quisieron repatriar sus restos, pero desistieron cuando el gobierno de Nicanor Duarte Frutos anticipó que le negaría los honores de expresidente. Hoy, el hombre que fue la suma del poder en Paraguay, responsable de crímenes, torturas y encarcelamientos y dueño de una fortuna para varias generaciones, es un cuerpo más bajo una lápida del cementerio Campamento de Paz de Brasilia. ¿Cuánto tuvieron que ver los organismos defensores de los derechos humanos en estas investigaciones, en estas condenas, en este lograr justicia? En estos días, Rigoberta Menchú, la defensora de los derechos, sobre todo de los pueblos originarios de Guatemala, comentaba la condena contra Ríos Montt y recordaba, fueron 33 años de juntar evidencias, de sumar evidencias, buscar las denuncias, las pruebas para poder condenar a Ríos Montt. También ese trabajo me parece que merece reconocimiento y la mención en este momento en estos hechos históricos como la condena de Ríos Montt. Sí, la salida también en la relación argentina, la respuesta, te diría,
original, ¿no? Esa excepcionalidad que fueron las madres de Plaza de Mayo, para justamente no olvidar, continuar con la lucha aún en los momentos más oscuros, ¿no? Con una amnistía y un perdón como el que permitió Carlos Menem, ¿no? También refleja los cambios en América Latina, donde estamos en procesos democráticos en principio bastante consolidados. Digo en principio porque nunca se sabe con la historia latinoamericana. Yo pensaba en dictadores que fueron ajusticiados, asesinados, no importa ahora la frase que utilicemos, que no se podía llevar al banquillo de los acusados. En Anastasio Somoza padre, que mataron en Nicaragua, Anastasio Somoza hijo, que lo matan después de que deja el poder en 1980, lo matan en Paraguay. Trujillo en la República Dominicana. Muchos dictadores que tuvieron exilio, algunos dorado. Batista de Cuba, que termina en España, Stroessner, que se menciona en Brasil, Marcos Pérez Jiménez en España. Ahora la tendencia es otra, es llevarlos a la justicia y tratar de hacer justicia sabiendo que tienen todo tipo de vericuetos para irse. Por eso me parece que el fallo en contra de Ríos Montt, la condena a Ríos Montt, realmente es histórica y es importante que la mencionemos. 50 años por genocidio, primer jefe de Estado condenado en presencia en su país por genocidio y además otros 30 por crímenes de lesa humanidad, y el tribunal que ordena al Estado a pedir perdón y a que el 23 de marzo sea considerado el Día Nacional contra el genocidio. O sea, realmente eso va mucho más allá de la población maya y Xil en Guatemala. Eso es para toda América Latina. Absolutamente. Y ahora que estabas hablando haciendo este listado, estaba pensando en Noriega, que también se hizo un juicio, pero bueno, por otra fue un vericueto diferente. No me refiero a Manuel Noriega de Panamá, porque finalmente fue apresado por quienes eran sus socios o sus aliados, como Estados Unidos. Con una invasión. Con una invasión en un año muy particular, que fue en 1989, el mismo año de la caída del muro, el mismo año que cambiaba el mundo, ¿no? Pero ya que estamos en Panamá, yo quería recordar también que todos estos dictadores, los de nuestra región, tuvieron una escuela común. Y era la Escuela de las Américas, que estaba justamente en Panamá, en aquella base militar fundamental que tenía Estados Unidos para justamente lograr su hegemonía y de poder en todo el mundo. En esta escuela fue donde eran educados y formados en la tortura, en la humillación hacia el prójimo, con una concepción que era una contradicción, si se quiere, en Estados Unidos, porque mientras Estados Unidos, por un lado, decía que propagaba la democracia en contra de lo que en aquel momento era la Unión Soviética o el socialismo, que defendía la democracia a ultranza, en realidad en nuestro continente desestimaba a los gobiernos civiles como no del todo capaces para combatir lo que se llamaba el comunismo, y daba aire o defendía o incluso respaldaba los regímenes como el de Videla y el de Pinochet, que no nos olvidemos. Vos, Rulo, de esto sabes mucho, venían de la mano de unos planes económicos brutales y sin los cuales, sin esas dictaduras, esos planes económicos no hubieran sido posible llevar a cabo, ¿no? Sí, exactamente. La particularidad que tuvieron estas dictaduras de por lo menos de los 70 en adelante, es que respondieron no eran un grupo de locos ni mucho menos, sino que respondían a una política y a un designio que tenía carácter mundial, el tema de cómo se quería imponer la globalización en la región, cómo se rompía un proceso que se comenzaba a dar en muchos de nuestros países con respecto a estructurar una nueva forma de participación popular y que se cortaba violentamente a través de dictaduras. Casi eran usados, se podía decir que eran unas herramientas. Sí, a propósito de eso, justamente, es curioso, hoy cuando vemos la condena, a propósito de la condena de Ríos Montt, o la muerte de algunos de estos genocidas y dictadores, como el caso de Videla, cómo algunos se corren y hablan de la dictadura militar, simplemente los militares que invadieron el poder y cómo, sin hacerse parte de lo que fueron las asociaciones con sectores civiles, sectores empresarios, sectores del poder en otros ámbitos como el eclesiástico, que fueron también parte de estos golpes militares mediático, y a los cuales en realidad no les llegó la condena como les está llegando a quienes eran la cabeza, los dictadores o quienes formaron las juntas militares al frente de
de estos Me golpes. estaba acordando, discúlpame, la complicidad mediática. ¿Ustedes se acuerdan que a Videla le decían la Pantera Rosa? Sí. Era como una forma de decir que bueno, que era como medio simpático, ¿no? Medio hasta familiar, porque en aquel momento el dibujito animado de la Pantera Rosa era como de lo más visto. O sea, siempre también hubo una complicidad mediática para, por un lado, alivianar la figura de estos genocidas y por otro lado, esconder esto que estás diciendo vos, Rulo, ¿no? Que en realidad el objetivo era mucho más amplio que simplemente eliminar una parte de la sociedad. Y condenar los procesos anteriores, porque siempre se presentaba estos golpes militares como la salida inevitable, digamos. Claro. Siempre era la descomposición de la democracia lo que provocaba, no era que venían a destruir o a romper el proceso democrático. Ahora, qué difícil también esta cuestión de la imagen, ¿no? Porque lo que se ve tanto en Videla como en Ríos Montt era dos ancianos llevados al banquillo de los acusados e incluso muchos familiares de desaparecidos, nietos recuperados. Dicen que qué difícil, ¿no? Poder asociar esa imagen con aquella persona que ordenó la masacre indiscriminada de personas y como bien decías, no eran locos, pero me venía a la memoria el extraordinario libro de Hannah Arendt cuando ella tuvo que cubrir el juicio a Eichmann en Jerusalén y lo retrataba como una persona común y corriente. Ahí vemos un libro extraordinario para poder entender ¿qué eran estos dictadores? Eran personas comunes y corrientes, más allá de lo sanguinario o perverso. Buenos abuelos, claro, ser, que ¿no? pudiera ser alguna otra persona. Lo mismo se decía de Hitler, quería a los perros o lo que fuere, o buenos abuelitos en este caso, y las personas que han tenido la posibilidad de cruzarse con estos dictadores cuando estaban libres, les chocaba esta imagen, ¿no? De ver ancianos caminando sonrientes de la mano con algún nieto y esta disociación respecto de lo sanguinario, lo terrible y cualquier calificativo que usemos, nos quedamos cortos respecto de lo que fueron estas dictaduras. Y esta cosa oscurantista y fanática, ¿no? Porque si bien es cierto por un lado eso, por otro lado en el caso por lo menos de estos varios de los que estamos nombrando, que tienen que son profundamente creyentes respecto al catolicismo, se creían como iluminados, que tenían una misión realmente como imbuidos de cierta superioridad con respecto a qué hacer con sus connacionales, ¿no? Y en su inmensa mayoría, sin reconocer lo que hicieron. En su inmensa mayoría no ponían la cara de decir, hicimos lo que hicimos porque había que hacerlo, matamos, desaparecimos, torturados y no me arrepiento de nada. Todos aparecen como diciendo, no, yo no fui, el alegato de Ríos Montt en el sentido, yo no tenía nada que ver, yo no sabía, yo solamente era un jefe de Estado, no estaba al tanto de todo lo que se estaba llevando adelante. Sí, o sea, ni siquiera son capaces de admitir, en su inmensa mayoría, porque algunos sí, que efectivamente hicieron lo que hicieron y hacerse cargo responsable. Claro, por eso digo, esa misión purificadora, ¿no? Porque en realidad, si son verdaderos creyentes, realmente deberían tener, no sé, haber matado al prójimo, debía sentir uno de los peores pecados, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, no fue así. Bueno, vamos a empezar por la incógnita del día de hoy, si quieren. A ver, ahí está la primera foto. Nuestro personaje de hoy nació en Múnich, pero pasó su infancia en las montañas de Baviera, en contacto con la naturaleza y alejados del progreso de las grandes ciudades. ¿De quién estamos hablando? Ahí están los teléfonos 0800-444-1777 o también pueden llamar al 4535-0709. Vamos a decirles que hay después de la pausa, se lo decimos nosotros para que sigan extrañando a Félix Taylor. Porque tenemos muchos temas después de la pausa. Por supuesto, después de la incógnita, que ya vamos a revelar también imágenes de España, de Madrid, un 15 de mayo. Hace 2 años, miles de españoles salieron a las calles para protestar contra la recesión y el ajuste medio de una crisis que ya comenzaba a tenerlos como las principales víctimas. Eso es uno de los temas que tenemos para ustedes después de la pausa. Y el otro, Pedro, te cuento y le contamos a nuestros televidentes. Bulgaria, en medio de la crisis, la difícil situación económica que padece la eurozona afecta al desarrollo de este pequeño país del sudeste continental y dificulta aún más su escenario político. En instantes, a la vuelta, en Visión 7 Internacional. ¿Te parece que lo van a extrañar a Félix Taylor? Un poquito. Por favor.